Alimentó a un apache herido y descubrió el sorprendente secreto que cambió su vida para siempre. Miguel caminaba por la montaña, respirando el aire fresco y sintiendo cómo el sol caía en su piel. Era un día como cualquier otro, pero en su corazón cargaba una tormenta. A pesar de tener un buen trabajo en una empresa agroindustrial, siempre había sentido que le faltaba algo. La presión familiar lo seguía, un eco constante de expectativas que lo obligaban a escalar cada vez más alto en su carrera. Sin embargo, su mente soñadora anhelaba algo más profundo que solo éxito profesional. Buscaba un propósito, una razón de ser que no pudiera medir en números. Al doblar una esquina, lo encontró. Un apache herido, su cuerpo desgastado se mezclaba con las rocas, y las sombras proyectadas por los árboles cercanos parecían susurrar advertencias sobre lo que estaba por hacer. La advertencia de su madre flotó en su mente. «Ten cuidado, Miguel, ellos son diferentes, no te acerques». Pero, antes de que pudiera decidir, actuó con la fuerza que le daba la compasión. Este acto de valentía brotó de lo más profundo de su ser, desafiando el legado de desconfianza que había heredado. Lo llevó a su hogar, donde su madre lo miró con incredulidad. «¿Por qué traes a un extraño aquí?», preguntó, con la voz en un tono de sorpresa y recelo. Miguel sintió el peso del juicio familiar mientras el apache se despertaba poco a poco. Sus ojos chispeantes revelaban historias ocultas. Historias que su familia nunca había querido escuchar. La lucha interna de Miguel se intensificó con cada día que pasaba. El apache compartía conocimientos sobre agricultura tradicional, y el sonido de sus palabras evocaba recuerdos perdidos de su infancia, cuando se sentaba al lado de su abuela mientras ella le enseñaba sobre la tierra y lo que podía dar. A medida que Miguel se adentraba en sus enseñanzas, sentía que su vida daba un giro inesperado. Las paredes del hogar familiar, que alguna vez fueron un refugio, comenzaron a sentirse como cárceles. Su trabajo absorbía su alma, y su corazón anhelaba volver a conectar con la esencia misma de la vida. Su mente estaba atrapada en un tira y afloja. Por un lado, el ascenso en la empresa, un camino que prometía estabilidad económica. Por el otro, la cruda realidad de un desalojo que su empresa había decidido llevar a cabo, un acto que aplastaría el legado de su comunidad. Cada vez que pensaba en la próxima presentación ante los ejecutivos, su corazón se aceleraba. La ansiedad lo envolvía, como si las sombras le susurraran que estaba a punto de traicionar todo lo que había aprendido. La mirada del apache lo seguía, recordándole las enseñanzas sobre la dignidad y el respeto por la tierra. En esos momentos de tensión, recordaba la voz de su madre. «Hay que luchar por lo que es justo». Su mente estaba en constante conflicto, cuestionando si el dinero realmente podía comprar la paz que faltaba en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación llegó, y Miguel se encontraba frente a una sala llena de ejecutivos insensibles. Su propuesta, una herramienta para expoliar la tierra, se enfrentaba a los ecos de su abuela y del apache que había alimentado. La tensión era palpable. Su respiración se volvía irregular mientras su mente se debatía entre la lealtad a su trabajo y el deseo de defender lo que era correcto. Lo más aterrador era que en ese instante crucial se dio cuenta del verdadero peso de su decisión. Todos los caminos que había tomado parecían cerrarse, pero una voz interior gritaba por liberarse de las cadenas que lo unían a una ambición vacía.
La mirada del Apache resonaba en su alma, la lucha por la tierra, por la vida, por el respeto. Mientras su cuerpo se preparaba para hablar, una revelación lo paralizó. ¿Podía realmente traicionar a su gente, a su historia? La presión lo llevó al límite. Estaba a un paso de pronunciar las palabras que cambiarían su vida para siempre. La sala se convirtió en un laberinto de sombras a su alrededor. Miguel podía sentir cada mirada taladrando su piel, las expectativas de los ejecutivos atrayéndolo hacia un abismo de decisiones dolorosas. Su mente se debatía entre la lealtad a su trabajo y la lección que el Apache le había enseñado sobre la conexión con la tierra. Crecimiento sostenible, pensó mientras enfrentaba a sus colegas. ¿Qué significa realmente eso? ¿Crisis ambiental o crisis moral? La sala aguardaba en silencio. Cada par de ojos exigía una respuesta, y él comenzó a recordar las manos del Apache, trabajando la tierra, cuidando cada brote como un hijo. Ese recordatorio le dio fuerzas, pero también lo llenó de dudas. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba su discurso. Se sentía como un traidor, una pieza en un juego que nunca había elegido, atrapado entre dos mundos absolutamente opuestos. Miguel tomó una respiración profunda. «Necesito ser auténtico», se dijo. Pero ¿qué significaba eso en un entorno donde la honestidad podía costarle todo? Con las manos temblorosas, se dio cuenta de que se había convertido en el portavoz de una empresa que devastaba lo que una vez consideró sagrado. La tierra, sus raíces, sus recuerdos, todo estaba en juego. Durante años hemos hecho lo que es fácil, pero hoy quiero proponer un cambio. Comenzó, sintiendo que las palabras se deslizaban suavemente de sus labios a medida que se adentraba en su mensaje. Un cambio hacia un modelo que no solo priorice nuestras ganancias, sino que respete y proteja nuestras comunidades y nuestro entorno. La atmósfera que lo rodeaba cambió. Miguel notó cómo algunos ejecutivos se cruzaban de brazos. El gesto era un signo claro de desconfianza. Esa oposición se convirtió en una pugna silenciosa pero intensa. Al mismo tiempo, sintió un ardor en su interior. Una chispa de determinación nacía del reconocimiento de su verdad. Los ecos de la voz del Apache reverberaban en su mente. Lo que importa no son solo los números, lo que importa es la esencia de la vida, recordó. Cada palabra que pronunciaba se insinuaba al futuro que deseaba para su comunidad, síntesis de su crecimiento personal. A medida que se adentraba en sus argumentos, Miguel cuestionó abiertamente el impacto social de las decisiones empresariales, y su voz se volvió más firme, su postulación más apasionada. Sin embargo, al finalizar su discurso, el silencio que lo rodeó no era el que había anticipado. Aunque algunos colegas aplaudieron, otros lo miraban con desdén. Al salir de esa sala, Miguel sintió que había cruzado un umbral. Tal vez había dado un primer paso hacia su liberación, pero también había despertado la ira de sus superiores. A medida que se alejaba, un fenómeno nuevo lo envolvía, la incertidumbre. En su pecho palpitaba la certeza de que no podría volver atrás. ¿Era posible construir un camino diferente, uno que honrara tanto a su historia como a su ambición? El dolor del riesgo personal chocaba con la alegría de un nuevo propósito. Al caer la noche tras su presentación, recibió un mensaje de texto del Apache, quien ya le había enseñado tanto. Es bueno que busques la verdad, pero recuerda que siempre hay un precio que pagar, decía brevemente. Con esas palabras en mente, Miguel supo que esta era solo la primera de muchas batallas por venir, y en el telón de fondo de todas las decisiones que le aguardaban, una sombra se perfilaba. ¿Acaso los poderes ocultos de su empresa se moverían contra él? La preocupación se enredaba con la determinación.
Miguel se enfrentaba a una encrucijada que cambiaría su vida y su carrera, y la pregunta crucial se planteaba ante él. ¿Estaría dispuesto a asumir el riesgo, incluso si podía significar sacrificar todo lo que había construido hasta ahora? Miguel no durmió bien esa noche. Las sombras de la incertidumbre se alargaban y recortaban su calma. Sus pensamientos giraban frenéticamente sobre sus palabras anteriores. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su audaz propuesta aparecía, ensombrecida por las reacciones de sus colegas. Las miradas de desdén lo perseguían como un espectro, sintiendo que había arrojado una piedra en un estanque tranquilo, donde las ondas de la disconformidad probablemente lo alcanzarán. Al amanecer, decidió que no podía permitir que el miedo dictara su próximo movimiento. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, recordó las enseñanzas del Apache. Las lecciones sobre la conexión a la tierra y la autenticidad resonaban con mayor fuerza. Se dio cuenta de que debía seguir ese impulso, sin importar el coste. Mientras se vestía, un destello de decisión le atravesó la mente. Estaba dispuesto a afrontar las repercusiones de su elección. La jornada de trabajo comenzó como de costumbre, con el bullicio habitual en la oficina. Pero para Miguel, todo estaba teñido de una nueva claridad. Se sentó en su escritorio, revisando correos electrónicos y comunicados, pero su mente divagaba entre planes y soluciones para su propuesta. Sabía que su idea requeriría más que solo palabras. Necesitaba construir un movimiento que trascendiera a su propia persona. Sin embargo, en ese contexto corporativo, era difícil trazar un mapa claro hacia el futuro. El primer desafío llegó cuando su supervisor, un hombre corpulento con un ceño perpetuamente fruncido, se acercó a su escritorio. «¿Te has dado cuenta del revuelo que causaste en la reunión?», inquirió, su tono mezclando sorpresa y reproche. Miguel sintió que su estómago se tensaba. «Sí, lo hice», respondió, sosteniendo la mirada. La valentía empezaba a abrirse paso, anculada por la necesidad de ser auténtico. «Creo que es hora de discutir un enfoque diferente hacia nuestras operaciones. Eso es un riesgo. Te aseguro que hay personas que desean verte fracasar», dijo su supervisor, antes de marcharse con su rostro oscuro. Miguel sintió un confort incómodo. Su verdad lo había puesto en la línea de fuego, pero también despertó un sentido renovado de propósito. Durante el almuerzo, se sentó en un rincón del comedor, aislado del ruido y el caos. En ese espacio de quietud, planeó su estrategia. Sabía que a medida que su voz resonaba en la empresa, podría haber aliados invisibles. Decidió investigar el historial de sus compañeros para encontrar aquellos que pudieran compartir su visión. Con el paso de los días, comenzó a abordar discretamente a sus colegas, sondeando sus opiniones en pasillos y cafeterías. Para su sorpresa, algunos mostraron interés, incluso entusiasmo. A medida que se formaba un pequeño círculo de individuos que compartían inquietudes similares, Miguel se sintió más fuerte. Pero también era palpable la oposición latente. Los rumores de desdén y reacciones negativas eran inevitables. Aún así, la jornada se convirtió en un tejido de encuentros estratégicos y discusiones apasionadas. Comenzó a concebir una presentación más estructurada, un plan que no solo expusiera su propuesta, sino que también sugiriera acciones concretas. Una noche, mientras repasaba sus notas, encontró un viejo cuaderno que había llevado en sus días más idealistas. Las páginas estaban llenas de frases sobre cambio y propuestas audaces. Era un recordatorio claro de quién había sido antes de entrar en el mundo corporativo. Con una creciente convicción, Miguel se dio cuenta de que había dejado de lado su esencia. Ahora tenía que volver a ella. El día de la nueva presentación se acercaba,
y Miguel sentía la presión intensa de un futuro incierto. Pero en lugar de hundirse en el pánico, decidió aprovechar la ansiedad como un vehículo que lo impulsara hacia adelante. Mientras cerraba sus libros esa noche, una idea le iluminó. ¿Y si su próximo paso no solo implicara convencer a los ejecutivos, sino también enfrentar la consecuencia más brutal de su desobediencia? La verdad lo había puesto en marcha, y Miguel estaba por descubrir la cruda realidad de sacrificarlo todo por sus convicciones. En la línea del horizonte, la sombra de lo desconocido se aproximaba rápidamente. ¿Este camino a la autenticidad lo llevaría a un nuevo éxito o lo condenaría a un aislamiento doloroso? Miguel despertó sin saber si se encontraba en el umbral de una transformación radical o en la antesala de su propia ruina. El día señalado para su presentación había llegado. La presión pesaba en su pecho como un borrón de ansiedad, pero también sentía una chispa de adrenalina que despertaba cada fibra de su ser. Mientras se vestía, sus pensamientos revoloteaban entre recuerdos intrépidos y una visión que emergía con más claridad. Al llegar a la oficina el ambiente era palpable. La tensión se desnudaba en el aire. Se encontró con miradas incrédulas y murmullos provocados por su osadía. Más que nunca, la voz interna que solía callar le gritaba que no podría regresar atrás. Miguel se plantó frente a la sala de presentaciones, armado con su plan, pero también con la vulnerabilidad de un hombre en busca de autenticidad. El supervisor, el mismo que había sido la fuente de su miedo, se hallaba entre los ejecutivos. Su expresión era una mezcla de escepticismo y desafío. Miguel respiró hondo, sintiendo que cada latido le apretaba el corazón, pero en su interior había un profundo deseo de dejar huella. Hoy, cada palabra cuenta, se repitió como un mantra. Las primeras diapositivas proyectadas mostraron la desesperada necesidad de cambio en la organización. Usó estadísticas para ilustrar la realidad que enfrentaban, pero también dibujó un futuro audaz, vibrante, que podía ser despertado con su propuesta. A medida que hablaba, vio en la audiencia un cambio. Unos se inclinaban hacia adelante, otros intercambiaban miradas de aprobación. Su alma se aligeró, comprendiendo que su verdad resonaba. Sin embargo, en medio del fervor surgió un antagonista. Un alto ejecutivo interrumpió, levantando la bandera del conformismo. No podemos darnos el lujo de arriesgar lo que ya funciona, Miguel. Esto es solo una fantasía. La sala se llenó de eco tras sus palabras. Los latidos de Miguel se dispararon, su cuerpo helado mientras contemplaba la dirección que tomaba la conversación. Tenía dos opciones: hundirse en la inseguridad o desafiar el miedo directamente. Miró al supervisor, que observaba con malicia, y entonces, con firmeza que no sabía que poseía, contestó: a veces, lo que parece funcionar se convierte en un ancla que nos hunde aún más profundo. Ignorar el cambio puede ser más arriesgado que enfrentarlo. Las palabras resonaron en el aire. Algo había cambiado. La tensión se volvió palpable mientras algunos miembros de la audiencia asentían, como si algo dentro de ellos hubiera despertado. Pero Miguel sabía que no había garantizado su éxito. La reacción del supervisor era aún un misterio, y él era el que tenía el poder de decidir su destino. El debate se alargó, con preguntas difíciles y desafíos que hicieron tambalear su confianza, pero Miguel se mantuvo firme. Al final de su exposición, se dio cuenta de que había algo más que quería compartir, algo que había quedado ausente en su enfoque técnico. Lo que propongo no es solo un cambio de proceso, es un cambio de mentalidad. Cada uno aquí tiene un papel crucial en el futuro de la empresa. ¿Quiénes somos realmente si no somos valientes en nuestras decisiones? Al concluir, sintió una conexión palpable con algunos en la sala.
No necesitaba convencer a todos, pero había encendido una chispa en algunos corazones. Mientras los aplausos retumbaban, los ecos de su desafío flotaban en el aire, pero también sentía el peso del miedo acechante. La incertidumbre no había desaparecido. Sus colegas podrían alinearse tras la idea o clavarle el puñal de la traición. Miguel salió de la sala con la sensación de haber cruzado una frontera, como si hubiera dejado atrás una parte de sí mismo. Ahora se enfrentaba a las consecuencias. ¿Había realmente ganado aliados o solo había alimentado más resistencia? Las respuestas estaban por llegar, y con ellas una realidad que había sido invocada por su propio acto de valentía. Pero, más aún, se preguntaba si tenía la fortaleza para mantener ese impulso, incluso si lo que le aguardaba podía ser su peor pesadilla. La vida estaba en equilibrio y todo su futuro pendía de un hilo. ¿Cómo se forjan los verdaderos líderes en medio de la adversidad? La revelación lo esperaba al girar la esquina, en la forma que tomaría su camino a partir de ese día. Miguel salió de la sala sabiendo que las palabras que había pronunciado eran el eco de una batalla ganada, pero también de una guerra que apenas comenzaba. La tensión en su pecho seguía presente, pulsando como un recordatorio de que la aceptación de su propuesta no garantizaba su éxito. Nadie en la sala parecía dispuesto a congratularlo, y la incertidumbre lo seguía como una sombra oscura. Mientras se dirigía a su escritorio, su mente mantenía una conversación interna intensa. Sentía que había soltado algo profundo dentro de sí, la habilidad de hacer frente a sus temores y articular una visión que resonaba más allá de un mero cambio organizacional. Pero también sabía que debía prepararse para la reacción del supervisor y de sus colegas. Ya no era solo un empleado, era un agente de cambio, un papel que no había anticipado ocupar. Se sentó frente a su computadora, los pensamientos danzando en su mente. Preguntas surgían sin cesar. ¿Había realmente logrado conectar con sus compañeros o solo había exacerbado sus dudas? Recordó el momento en que sus ojos se encontraron con los de su antagonista durante la presentación. Aquel destello de desafío podía convertirse en algo peligroso. Debía seguir adelante, pero también proteger el pequeño avance que había conseguido. La tarde avanzaba, y la tensión en la oficina era cada vez más perceptible. Murmullos recorrieron los pasillos, ecos de un cambio que se avecinaba. Miguel se preguntó si su decisión de hablar había sido verdaderamente valiente o si había despertado un monstruo que ahora amenazaba su estabilidad. A medida que pasaron las horas, fue absorbiendo la energía del entorno, casi tangible. Sus compañeros susurraban entre ellos, intercambiando miradas que él sentía cargadas de significado. La jornada estaba lejos de terminar. Al recibir un correo de su supervisor, el estómago de Miguel se contrajo. «Reunión en mi oficina. Hablemos de lo sucedido en la presentación», decía brevemente. Se sintió como si un reloj de cuenta atrás comenzara a sonar. La ansiedad golpeaba su pecho, pero al mismo tiempo sentía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. La posibilidad de ser despedido o reprimido lo mantenía alerta. Mientras aguardaba el momento, comenzó a cuestionar su propia valía como profesional. ¿Era un líder o un soñador desafiante? ¿Acaso había sobrepasado los límites? Sin embargo, en medio de esa tormenta de dudas, se asomó una nueva determinación. Decidió que no se rendiría fácilmente ante el conformismo y que la autenticidad que había encontrado debía ser la brújula que guiara sus acciones. Pero no solo eso, esperaba poder contagiar a otros con esa misma autenticidad. Finalmente, la hora llegó. Miguel caminó hacia la oficina del supervisor, cada paso resonando como una declaración de intenciones. Su mente repasaba estrategias y posibles respuestas a preguntas que aún no se habían formulado.
Necesitaba demostrar que su propuesta valía la pena, que estaba construida sobre fundamentos sólidos y experiencias propias. El supervisor lo aguardaba detrás de su escritorio, su mirada severa y analítica. Miguel respiró hondo y se preparó para desnudarse ante ese juicio. No sería solo una defensa de su idea, sino un desafío a la manera en que hacían las cosas. Tenía que estar a la altura de su propio discurso sobre el cambio, ahora o nunca. Llegó el momento de enfrentar mi verdad, pensó con firmeza mientras cruzaban miradas. El futuro, aunque incierto, podía ser su aliado si decidía dar el paso hacia adelante, incluso si era blindado con el miedo. ¿Cuánto tiempo duraría antes de que ese instante decisivo revelara su verdadera naturaleza? Las palabras estaban a punto de fluir, y lo que Miguel no sabía es que su respuesta cambiaría algo más que el curso de su carrera. Iba a definir la esencia de quién era realmente. Miguel se sentó frente a su supervisor con el corazón palpitando en su pecho. La mirada incisiva del hombre desnudaba cualquier intento de ocultar inseguridades. El supervisor, un hombre con fama de ser frío y poco indulgente, comenzó a hablar. Las palabras que emanaron de su boca eran análisis directos y críticos, reflejando tanto sus dudas como sus expectativas. Cada frase era una prueba, un desafío que Miguel debía asumir con determinación. Propusiste un cambio radical, Miguel. ¿Por qué crees que tienes el derecho de cuestionar nuestro enfoque? La pregunta resonó en la sala cargada de tensión, y Miguel se sintió atrapado entre un deseo intenso de defender su propuesta y el miedo a la reprimenda. Era un estrecho pasillo por donde debía transitar, destacar su convicción sin que su voz temblara. Respiró hondo y se armó de valor. Porque creo que la única constante en un entorno en evolución es el cambio mismo. Lo que proponemos ahora podría ser el principio de algo relevante, no solo para nuestra empresa, sino también para nosotros como profesionales. Las palabras fluyeron, y en ese instante Miguel se sintió más fuerte, como si algo profundo dentro de él se estuviera despertando. El supervisor lo observaba con un interés renovado. Sus críticos ojos se ablandaron un poco, lo que le dio a Miguel una chispa de esperanza. Continuó, ahora más seguro de sí mismo, profundizando en los beneficios de su visión sobre el futuro del proyecto. Extrañas ideas comenzaron a emerger, revelando conexiones entre sus experiencias pasadas y su deseo actual de realinearse con sus valores personales. Mientras hablaba, Miguel se dio cuenta de que estaba descubriendo una nueva faceta de su personalidad, la del líder. Ya no era solo un empleado buscando aprobación. Estaba comenzando a verse como alguien que podía guiar a otros hacia un cambio significativo. Esa revelación lo empoderó y una especie de fervor recorrió su piel. Sin embargo, también sabía que cada paso podía conllevar consecuencias. Miguel pensó en su familia, en sus sueños y aspiraciones. Sentía una presión incesante, una lucha entre el deseo por el compromiso y la incertidumbre que le acechaba. La lucha interna se elevaba en un crescendo que amenazaba con desbordarse si no mantenía su enfoque. Finalmente, después de unos largos minutos, el supervisor se movió mientras evaluaba lo que había escuchado. Esas son ideas provocativas, Miguel. Pero sabes que no puedo simplemente aceptar tu propuesta sin más. El cambio lleva tiempo y análisis. Quiero que prepares un informe más detallado sobre cómo crees que esto se implementaría, y necesitaré tus respuestas a las preocupaciones que haya planteado. La respuesta fue un alivio y una carga al mismo tiempo. Era una oportunidad, pero también una demanda. Miguel salió de la reunión con un nuevo sentido de dirección. La incertidumbre lo acompañaba, pero esa misma incertidumbre ahora era una fuerza impulsora. Sabía que tenía que trabajar más duro para afianzar lo que había empezado, y la idea de dejar su zona de confort le parecía cada vez más atractiva.
Sin embargo, no todo estaba resuelto. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, se vio envuelto en los murmullos de sus compañeros, que lo observaban con una mezcla de admiración y suspicacia. Aún así, se encontró incapaz de ocultar una sonrisa. El desafío que había aceptado no solo lo había confrontado a sí mismo, sino que también lo estaba impulsando hacia un futuro que parecía más brillante, aunque incierto. Pero entonces una figura familiar se acercó, su antagonista de la presentación anterior. «Interesante presentación, Miguel», dijo con un tono que Miguel no pudo descifrar. «Pero hay cosas que no sabes. Hay más en juego aquí de lo que crees». Las palabras se deslizaron como una advertencia, una sombra que se cernía sobre sus recientes avances. Miguel sintió que la tensión retornaba. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué secretos ocultos podrían amenazar su camino hacia el cambio que tanto deseaba? El inquietante presentimiento le hizo latir el corazón con más fuerza que antes. Necesitaba estar preparado para cualquier desafío, aún más importante que el primero. La espiral de la incertidumbre se había intensificado, y con ello su viaje apenas comenzaba. Miguel regresó a su escritorio, el eco de la advertencia de su antagonista todavía resonando en su mente. Se sentó en su silla con el ceño fruncido, sintiendo que, a pesar de su reciente victoria, había más en juego de lo que inicialmente había considerado. Sus pensamientos comenzaron a girar como un torbellino mientras analizaba cada palabra, como si el simple hecho de no entenderlas pudiera poner en peligro toda su propuesta. A medida que la jornada avanzaba, el karma del trabajo parecía haber cambiado. Sus compañeros lo observaban, no solo por sus ideas audaces, sino porque todos sabían que el supervisor había exigido un informe detallado. Las miradas eran intrigantes, llenas de preguntas no formuladas. ¿Puedo realmente representar el cambio?, se preguntó Miguel mientras echaba un vistazo a sus notas, sintiendo que la presión aumentaba. Decidió que no podía permitirse futuras dudas. Aquella noche se sumergió en un océano de investigación y preparación. Abrió libros, revisó artículos y buscó estadísticas relacionadas con su propuesta. Cada documento lo acercaba más a convencer no solo a su supervisor, sino también a sí mismo de que estaba tomando el rumbo adecuado. Sin embargo, mientras más aprendía, más se daba cuenta de que el funcionamiento interno de la empresa era mucho más complejo de lo que había imaginado. Una idea se le ocurrió, y si su antagonista tenía razón, había secretos en la estructura de la compañía que nunca había alcanzado a ver. La posibilidad lo inquietó, ya que comenzaba a cuestionar no solo sus habilidades, sino también su comprensión de la organización. Esa noche, con el ruido de la ciudad de fondo, Miguel comprendió que necesitaba más que información. Debía descubrir las dinámicas ocultas que influían en todo. Al día siguiente, decidió acercarse a Gaby, un colega experimentado que siempre había tenido un enfoque pragmático. Miguel sabía que Gaby ocultaba información valiosa, y esa oportunidad podría ser un puente hacia entender lo que había por detrás de las cortinas de su antagonista y los desafíos que enfrentarían. Durante el almuerzo, mientras compartían un café, Miguel decidió hacer la pregunta crucial. «Gaby, ¿qué sabes de las resistencias al cambio aquí? Hay más en juego y me gustaría entenderlo mejor». La pregunta quedó flotando en el aire, y Miguel notó que la expresión de Gaby se tornaba más seria. «Es un mundo complicado, Miguel. Hay quienes se beneficiarán del statu quo. Te ven como una amenaza. Debes estar preparado para la maniobra política, porque no será solo sobre tus ideas, sino sobre cómo las presentes». Las palabras de Gaby resonaron en su mente como un tambor, haciendo eco de las advertencias que había escuchado previamente. Después de ese encuentro, el conocimiento era la única arma que Miguel podía manejar. Si iba a ser un líder,
no podía permitirse la ignorancia. Se dedicó a crear un plan estratégico que tuviera en cuenta no solo su propuesta, sino también cómo podía fungir como un mediador entre los viejos elementos del sistema y lo que proponía. Sin embargo, a medida que desarrollaba su plan, el presentimiento de que había algo más oscuro, algo profundamente enraizado en el sistema, lo acechaba. Su mente a menudo se llenaba de imágenes de conspiraciones tácitas que amenazaban no solo su trabajo, sino su propia credibilidad. Esa noche, mientras redactaba las primeras partes de su informe, la mente de Miguel zumbaba con ideas y temores. Había un desafío que se avecinaba, y no solo se trataba de su propuesta, sino de la confrontación con lo que realmente significaba ser un líder. La incertidumbre lo mantenía en vilo, y mientras miraba por la ventana, su reflejo en el cristal, se dio cuenta de que muchos de nosotros luchamos contra demonios invisibles, luchas que a menudo permanecen ocultas. ¿Podría Miguel no solo enfrentarse a los retos externos, sino también a las sombras que yacían dentro de él? Iba a necesitar más que habilidades estratégicas para atravesar ese laberinto. Como si el universo lo llamara, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Tengo información que te interesará. Necesitamos hablar. La mente de Miguel se aceleró, sabiendo que su próximo paso podría ser crucial. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que él pensaba. El día siguiente comenzó con una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando Miguel llegó a la oficina, su mente estaba completamente centrada en el mensaje que había recibido. No sabía si la información que le ofrecían sería clave para su propuesta o una trampa más en un juego que apenas comenzaba a entender. Una inquietud se instaló en su pecho mientras se preparaba para la reunión con su desconocido informante. Decidió que no podía dejarse llevar por la incertidumbre. Esa mañana se dedicó a revisar y reorganizar su propuesta. Repasó cada argumento con detenimiento, asegurándose de que estuvieran respaldados por datos sólidos. Mientras digitaba en su ordenador, sintió una determinación creciente. Su trabajo no solo debía ser persuasivo, debía ser casi irrefutable. Sabía que cada palabra contaba, y en cada palabra había poder. La interacción con Gaby había abierto una nueva dimensión de comprensión para él. Ya no se trataba únicamente de logicismos. La política interna de la empresa exigía estrategia más allá de las cifras y los hechos. Como respuesta a esa revelación, Miguel empezó a estudiar a sus colegas, a observar las relaciones entre ellos, las alianzas silenciosas y los pequeños gestos que a menudo pasaban desapercibidos. Iba a conceptualizar su camino no solo como un cambio técnico, sino como un movimiento dentro de un ecosistema que debía respetar y comprender. Fue en ese ambiente de introspección y análisis que el tiempo pasó más rápido de lo esperado. Cuando miró el reloj, se dio cuenta de que estaba a punto de encontrarse con su contactante a través de un café al otro lado de la calle. En el viaje, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era realmente? ¿Qué información valiosa podría aportar? Tenía claro que esta conversación podía cambiar el rumbo de su futuro en la compañía, pero también lo podía marcar de forma negativa si no se manejaba con cuidado. Al llegar al café, lo saludó una figura familiar, Elena, compañera que había trabajado con él en proyectos anteriores. Su sonrisa era cálida, pero había una chispa de seriedad en su mirada. «Gracias por venir, Miguel. Lo que tengo que decir es delicado», comenzó ella mientras se sentaban en una mesa al fondo. Mientras Elena hablaba, Miguel sintió que el aire se volvía denso. Su antiguo conocimiento de la empresa y las estructuras desprevenidas que se habían ocultado ante sus ojos comenzaron a resquebrajarse. Le habló de prácticas ocultas que algunos ejecutivos llevaban a cabo para preservar su estatus,
Incluso sugirió que muchos de sus colegas iban a presentar una oposición frontal a cualquier cambio significativo que él proponía. «Ellos no quieren perder el control», añadió Helena. «Tu propuesta representa un riesgo directísimo para sus intereses. No será fácil». A medida que las palabras de Helena calaban en su entendimiento, Miguel experimentó una mezcla de emociones, desafío, ansiedad y al mismo tiempo una independencia renovada. Por un lado, comprendía que había un campo de batalla en el que se iba a ver envuelto, pero por otro, se dio cuenta de que ahora contaba con una perspectiva más amplia sobre su entorno. Con su mente aún en plena ebullición, Miguel regresó a la oficina. Había más en juego de lo que había anticipado, y él se encontraba justo en el centro de un dilema que podía definir su carrera. Era evidente que podía fallar o triunfar, pero un cambio posible había comenzado ya en su interior. Sin embargo, el encuentro no solo le había ofrecido análisis, sino que también planteaba una pregunta crucial. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para lograr su visión? Esa noche, la tensión de las decisiones que debía tomar no le dejaba dormir. Mientras las sombras de su cuarto se alargaban, una realidad se materializaba ante él. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus antagonistas, sino sus propios miedos y dudas. La luz del amanecer lo encontró envuelto en un dilema que no podía eludir. ¿Estaba preparado para luchar? Y sobre todo, ¿por qué estaba dispuesto a hacerlo? Miguel se despertó de un sueño inquieto, su mente aún aturdida por la mezcla de emociones. Había soñado con su propuesta, pero en lugar de la audiencia esperada, solo había alcanzado un silencio ominoso que le aplastaba el pecho. Era como si sus miedos se hubiesen convertido en sombras en la pared, burlándose de él. Se vio obligado a reconocer que su desafío no era solo externo. El verdadero enfrentamiento ocurría en su interior. Mientras se preparaba para la jornada, su reflejo en el espejo pareció sostenerle la mirada por un instante más prolongado de lo normal. Era un momento de revelación, un atisbo de quién se estaba convirtiendo. Las decisiones que tomaría en la oficina no solo afectarían su carrera, sino que también definirían su carácter. Debía actuar con valentía, pero también con astucia. Al llegar a la oficina, una atmósfera nueva lo envolvió. Era como si su percepción de los pasillos y las habitaciones se hubiera agudizado. Cada susurro y crujido revelaban la lucha de intereses. En su escritorio, los informes y gráficos parecieran más que simples documentos. Eran piezas de un rompecabezas que necesitaban encajar en un plano mayor. Miguel encontró en esa observación una oleada de propósito. No estaba solo construyendo una propuesta, estaba forjando un destino. Dedicó la mañana a analizar no solo su trabajo, sino también sus motivaciones. ¿Qué necesitaba demostrar? La validación ajena había dominado su carrera hasta el momento, pero la conversación con Helena había encendido una chispa de autoconocimiento que le empujaba hacia adelante. Debía dejar de buscar la confirmación externa y comenzar a escuchar su propia voz. Así, tomó un respiro profundo antes de enviar el nuevo concepto de la propuesta a su equipo, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada clic de su ratón. La reunión programada para esa tarde era el primer gran paso hacia el cambio. Miguel se sentó en la sala de juntas, rodeado de sus colegas. La tensión en el aire era casi tangible. Cada rostro era un lienzo sobre el que proyectar tantos sueños como temores. Mientras varios puntos de vista se manifestaban, él escuchó activamente, no solo para defender su propuesta, sino para entender las verdaderas intenciones que se escondían tras las palabras. Cuando llegó su turno de presentar, Miguel se enderezó, consciente de que esa exposición iría más allá de la mera defensa de sus ideas. Era momento de demostrar su comprensión del entorno y la capacidad de anticipar las dudas. Al exponer sus argumentos,
Lo hizo con un tono firme pero empático, reconociendo las preocupaciones de sus colegas y sugiriendo soluciones. Gradualmente, el ambiente comenzó a cambiar, y a medida que sus palabras resonaban, Miguel se sintió como un arquitecto de su propio futuro. Sin embargo, una sombra no se disipaba del todo. Había miradas escépticas entre lanzadores de preguntas incisivas. Este momento era solo el principio, y sabía que la verdadera resistencia aún estaba por llegar. La reunión concluyó, y aunque algunos aplausos surgieron, había un ánimo tenso entre un grupo que había mirado a través de la ventana de la intimidad de su propuesta, y podría no estar dispuesto a dejarlo pasar. De camino a casa, el eco de las críticas se repetía en su cabeza, pero no eran solo ecos de derrota, eran impulsos que requerían más reflexión. Miguel entendió que no podía permitirse separar sus miedos de su ambición. Debía confrontar lo que le hacía sentir vulnerable, transformando esa incertidumbre en fortaleza. Al llegar a su departamento, la luz del atardecer entraba en ráfagas doradas, iluminando los papeles esparcidos sobre la mesa. Miró hacia afuera, viendo la ciudad vibrante con vida. En esa perspectiva holística del mundo, se dio cuenta de que había más que simplemente lograr su propuesta. Debía cuidar de su esencia, su credibilidad y su autenticidad en cada paso de este viaje. Aquella noche, mientras reflexionaba, una idea fulgurante atravesó su mente. Entendió que su lucha no solo se centraba en cambiar la estructura interna de la empresa, sino también en redefinir el significado del liderazgo personal. El compromiso con su propio crecimiento se había convertido en su verdadera misión, una que trascendía cualquier oposición que prevaleciera entre sus colegas. La pregunta ahora era, ¿cómo podía integrar esta nueva visión en su cotidiano? Sin embargo, el silencio nocturno fue quebrado por un mensaje inesperado en su teléfono, un nuevo contacto inquietante que prometía revelar secretos aún más profundos sobre aquellos que se oponían a su visión. La intriga y el temor se agolparon en su pecho. Había más en juego de lo que parecía, y su viaje apenas comenzaba. Miguel se despertó con la determinación brillando en su interior. Había tomado la decisión de avanzar. No permitiría que sus miedos lo eclipsaran. En el camino a la oficina, sentía cómo cada paso lo acercaba a un cambio inevitable. Estaba decidido a compartir su verdad, su visión, y finalmente a reconciliarse con las expectativas familiares y profesionales que lo habían atormentado. El día transcurrió con normalidad, pero dentro de Miguel la acción se cocía a fuego lento. Había preparado un discurso diferente, uno que no solo buscaba la aprobación de sus colegas, sino que también integraba los valores que había aprendido del Apache y de su abuela sobre la tierra y la vida, la justicia, el respeto y la conexión con las raíces. Al llegar al momento señalado, su supervisor estaba presente, junto con otros ejecutivos que jamás había imaginado escuchar. Miguel se sintió invadido por una mezcla de miedo y emoción. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a no dejarse llevar por la ansiedad. «Hoy voy a ser auténtico», pensó. Los murmullos cesaron cuando comenzó a hablar. Explicó cómo su propuesta no era solo un cambio técnico, sino una oportunidad para redefinir la cultura corporativa, para ser un ejemplo de sostenibilidad y respeto por la comunidad. Miguel notó cómo la atmósfera se transformaba. Algunos rostros mostraban curiosidad, mientras que otros parecían escépticos, aún atados al miedo de perder el control. Mientras compartía sus pensamientos, Miguel se dio cuenta de que sus palabras resonaban en los corazones de aquellos presentes. Habló sutilmente de la conexión con la tierra, de la responsabilidad que cada uno de ellos tenía no solo con la empresa, sino también con su legado. Las historias del Apache y su abuela fluyeron, tejieron una narrativa que conectaba su vida personal con su actual labor.
El silencio que seguía era un eco de reflexión compartida. Fue entonces cuando un colega alzó la mano. «Miguel», dijo, «tus palabras son poderosas y están comenzando a resonar con mucha fuerza aquí. Sin embargo, ¿cómo podemos implementar tu visión sin romper la estructura económica que nos hemos esforzado por construir?» Esa pregunta fue el ancla que necesitaba. Miguel sonrió, entendiendo que había un deseo genuino de cambio en la sala. «No se trata de romper», respondió con confianza. «Se trata de adaptarnos. Podemos moldear nuestras operaciones para que sean responsables y al mismo tiempo seguir siendo rentables. Es un camino que debemos recorrer juntos». Las palabras fluyeron con naturalidad. Miguel estaba en su esencia, y cada respuesta que daba era un testimonio de su crecimiento. No solo defendía una propuesta, estaba defendiendo una nueva forma de ser, un camino hacia una realidad más justa y sostenible. Al final de la reunión, las palabras de apoyo comenzaron a brotar. Algunos ejecutivos discutieron entre sí, compartiendo ideas sobre cómo implementar la propuesta de modo que el respeto por la comunidad y la tierra se conviertan en el pilar principal de su enfoque futuro. Miguel sintió un torrente de energía renovada, una sensación que no había experimentado antes. Cuando salió del edificio aquella tarde, el sol se ponía con una calidez que iluminaba su rostro. Miguel sabía que aún había desafíos por delante, pero ya no sentía que estaba solo. La transformación personal que había buscado durante tanto tiempo se había materializado. Por primera vez se sentía orgulloso de quién era y del camino que había decidido tomar. Recibió un mensaje inesperado en el camino a su hogar. Era del apache que había alimentado, quien le decía: «Hoy has dado un paso valiente. La lucha por la verdad a menudo llevará tiempo, pero has demostrado que el cambio comienza dentro de ti. No te detengas aquí». Esos consejos resonaron en su mente. Miguel entendió que su viaje no se limitaba a cambiar la cultura de la empresa. Era una evolución de su propio ser. Lo que había comenzado como un acto de compasión transformador iba más allá de una simple intervención en una reunión. Había conquistado su verdad. Miguel llegó a casa sintiendo una felicidad profunda. Había encontrado su propósito, su voz y, sobre todo, su libertad. Había logrado un equilibrio entre su ambición profesional y su conexión con los valores que realmente importaban. La batalla aún no había terminado, pero ahora se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se inspiren con estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de crecimiento y transformación.